Entonces, los temas que vamos a ver hoy, características esenciales del contrato de trabajo, las vimos la semana pasada algunas, hoy vamos a ver sobre todo obligaciones, deberes de ambas partes, cómo se puede terminar un contrato de trabajo, cómo se indemniza y también un poco del teletrabajo y el trabajo en casa. Para eso subimos un documento que está en la plataforma, que a propósito nos está presentando muchas dificultades, pero ya llegará el momento en que funcione bien otra vez. La semana pasada vimos el tema de que las normas, cómo estaban organizadas de manera jerárquica, vimos la pirámide de Kelsen, vimos la Constitución, hablamos de que la Constitución pues, es la ley máxima, la ley fundamental y de mayor jerarquía en el país. En ellas están todos los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, pero también la estructura del gobierno, del Estado, y solamente bajo los lineamientos de la Constitución es que se hacen leyes en el país. Todo lo que no esté bajo los lineamientos de la Constitución es inconstitucional y no se aprueba. Hay unas fuentes del derecho en Colombia, hablamos de que existe la tradición, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y las leyes como tal que hacen derecho en Colombia, pero también vimos que hay actos jurídicos, que hay costumbres, que hay cosas que generan también derecho en Colombia, como la jurisprudencia, es decir, los fallos de las cortes. La idea es que se haga derecho basado en los decretos, en las leyes y en los actos jurídicos, pero los demás criterios auxiliares, es decir, la tradición, la costumbre, la jurisprudencia que también hacen ley, son criterios auxiliares, pero que también podemos usarlos para hacer cumplir nuestros derechos o problemas que tengamos. Son elementos, vimos los elementos que constituyen un contrato de trabajo y hablamos de la prestación personal del servicio, la subordinación y el pago de un salario como elementos básicos sine qua non para que se cumpla un contrato de trabajo, es decir, son obligatorios, o sea, no hay ninguna posibilidad de que un contrato se pueda llevar a cabo si esas tres condiciones no se cumplen de manera simultánea. Entonces, hoy vamos a ver algunas cosas importantes que como gerentes de recursos humanos, como directores de este tema, tenemos mucho que ver y que no podemos ser ajenos a diferentes cosas que suceden con frecuencia cuando se hacen contratos de trabajo. Entonces, por ejemplo, una ejecución de buena fe tiene que ver con que, al igual que todos los contratos, se ejecute de buena fe. Y se cumpla todo lo que en él está expresado y que obviamente las cosas que de ahí salen y las obligaciones que tienen sean de la relación jurídica o que por ley establece la norma. Entonces, que se cumpla, que se lleve a cabo de buena fe es importante y eso es de parte y parte, tanto del trabajador como del empleador. El artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo habla de las obligaciones de las partes en general y habla de que incumben al empleador obligaciones de proteger y dar seguridad con los trabajadores y a los trabajadores les habla de obediencia y fidelidad con el trabajador, lealtad, compromiso, muchísimas cosas que debemos tener hacia nuestro empleador. También algunas obligaciones especiales del empleador y entonces es que es poner a disposición de los trabajadores todos los instrumentos adecuados, las materias primas para la realización de las labores. O sea, para que el trabajador tenga un ambiente confortable de trabajo y disponga de todos sus materiales necesarios para la labor. También procurar a las personas un sitio apropiado, los elementos adecuados de protección contra accidentes, contra enfermedades profesionales, eh, que se garantice la seguridad y la salud en el trabajo, importante.
prestar los primeros auxilios en caso de accidente o de enfermedad, pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos. O sea, no es que yo prometí pagar 5 pesos, pero después decidí que era como mucho mejor, la va a pagar 4. Si en el contrato dice que son 5 pesos, son 5 pesos que tengo que pagar. Y prometí que iba a ser los primeros 5 días de cada mes o los últimos 5, o los después del 20, etcétera. Hay que pagarlo en esos términos, en esas condiciones y en las cantidades que pactamos. O sea, yo no puedo cambiar eso del contrato. Entonces, importante que el empleador tiene algunas facultades para cambiar cosas que están en el contrato siempre y cuando no afecten los aspectos básicos del contrato, dice la ley. Los aspectos básicos son salario, horario, prestaciones, cantidad de trabajo, etcétera. Entonces, siempre y cuando no se afecte eso, el empleador sí está en condiciones de poderle hacer cambios al contrato. Importante, también se tiene en cuenta que se le den las condiciones adecuadas, que se le preste los primeros auxilios y que se le pague la remuneración que se pactó de manera completa. También hay otras obligaciones del empleador, entre ellas guardar respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. Importante acá que yo no puedo, por ejemplo, en mi empresa hacer una misa y obligar a todos a ir a misa. No, porque estoy violando los principios de libertad religiosa, por ejemplo, que contempla la Constitución. Yo hago una misa e invito. Si no quiere ir sino uno o ninguno, todos están en su absoluto derecho de escoger a quién adoran y cómo lo hacen. Entonces, eso es, por ejemplo, importante. También con respecto a los gustos, que le gusta la música, no sé, romántica o metálica, etcétera. Es su libre decisión, él puede escoger lo que quiere escuchar. Yo no puedo obligarlo a escuchar música religiosa todo el día. O, de hecho, por ejemplo, han habido problemas con las empresas que ponían música ambiental y era como música clásica, y eso hubo demandas porque eso era como obligar a toda la gente a escuchar la misma música. No, yo quiero escuchar rock mientras yo trabajo con audífonos sin molestar a nadie, puedo hacerlo. Eh, También conceder al trabajador por las licencias y los permisos, por ejemplo, para el derecho al sufragio. Se espera que una persona no se quede sin votar porque no es que su horario hoy es de 6 a 6 y sé cómo va a ir a votar si solo hay derecho a votar de 8 a 4. No, como empleador tengo que facilitar todos los medios, ponerle una persona que lo reemplace a fin de que esta persona, este trabajador, pueda ir y ejercer su derecho al sufragio. Lo mismo, por ejemplo, cuando lo llaman a ser jurado de votación, que con frecuencia sucede. Debo otorgarle el permiso el día completo y aparte darle un día remunerado, que eso lo pierde la empresa, pero es obligatorio por parte de la empresa y por parte del trabajador asistir a esos llamados especiales y que son de forzosa aceptación, se llama eso. También cuando hay graves calamidades domésticas, también es obligación del empleador pues dar todo. Cuando hay comisiones sindicales, es decir, cuando hay que ir a representar el sindicato o ir a reunirse con cosas inherentes a los sindicatos, hay que hacerlo. Y él debe poder asistir, también asistir al sepelio de los compañeros, siempre y cuando pues avise con tiempo al trabajador. eh, y obviamente siempre que la ausencia de la empresa pues no genere un paro en las funciones y en los compromisos que la empresa tiene, por ejemplo. Eso queda establecido en los reglamentos internos de trabajo, de los cuales ya hemos hablado bastante.
También en la expiración del contrato, un certificado se le tiene que dar al trabajador o en cualquier momento que el trabajador lo pida, donde hable de qué labores hacía, qué cargos tenía, cuánto devengaba, qué fecha entró, etcétera. Eso debe quedar ahí en una certificación. Mm, y obviamente cuando se le hace una terminación de contrato, se le debe entregar como parte de los documentos que se le entrega una certificación donde consta su tiempo laborado en la empresa. Eh, También cumplir con el reglamento y mantener al orden, la moralidad y el respeto a las leyes. Ya lo dijimos en otra clase cuando hablamos de liderazgo, que el líder, el jefe, el dueño, el coordinador o el gerente son los que tienen que dar más ejemplo. El ejemplo arrastra y las palabras enseñan. Así que es quien tiene que dar ejemplo de limpieza moral y ética. Mm, Importante esto. También conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge o compañero esto se llama la ley de luto, que concede 5 días hábiles por fallecimiento de personas en primero y segundo grado de consanguinidad, es decir, padres, madres, hijos, hermanos, esos son los primeros y segundos grados de consanguinidad. Primero de afinidad es por los cuñados, creo, y primero civil, perdón, primero afinidad creo que son los suegros y primero civil es la esposa o el cónyuge y son 5 días hábiles. Acá no es que todavía hay empresas que se olvidan que esto es una norma, que es una ley y hace poco una amiga se le falleció la mamá y yo la llamé para saludarla porque me enteré y me dijo, estoy trabajando. Le dije yo, pero no debes estar trabajando, son 5 días hábiles a los que tienes derecho. Dijo, no, aquí me dieron 2 días de permiso como la gran cosa y ya tuve que regresar. Le dije, no vas a valer tu derecho porque son 5 días hábiles y no es un favor, es una norma. O sea, no es que le están haciendo a uno como el favor del siglo al darle 5 días hábiles, no, es una norma. Eh, También están las obligaciones especiales del empleador que están en el artículo 57 y a las trabajadoras en estado de embarazo, a ellas la ley les aumentó a 18 semanas su licencia de embarazo, su licencia de parto, eh, y entonces, ¿qué se espera? Que tomen por lo menos 2 semanas antes de la fecha probable de parto, el tiempo empieza a contar ahí las 18 semanas, es decir, tomen 2 antes y 16 después. ¿Qué se espera evitar con esto? Que haya nacimientos en las empresas, en los buses, en los parques, en todas partes, porque llegó el momento y la trabajadora estaba trabajando o en el bus o alguna cosa. Se espera que ella tenga suficiente tiempo para tener su bebé en un sitio adecuado con las condiciones adecuadas. Entonces, es esto. También obligaciones del trabajador, importante que, o sea, no solo tenemos derechos, también tenemos responsabilidades. Entonces, hay que realizar de manera personal la labor, eso es una de las condiciones de contrato de trabajo. Me contrataron a mí, así que yo soy la que tengo que ir, yo no puedo mandar a un representante mío a que haga una labor, porque eso sería un contrato de prestación de servicios y esto es un contrato laboral que es diferente. Eh, Observar los preceptos y reglamentos y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que le impartan, que le den el orden jerárquico que tenga establecido. También no comunicar con terceros información confidencial que tenga que ver con su trabajo y con la empresa, porque pues pone en riesgo la empresa. Eh, Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro normal, los instrumentos, las herramientas, los equipos, las máquinas, todo lo que le entregaron para realizar su labor y las materias primas sobrantes. Todo lo debe devolver en perfecto estado, salvo el deterioro normal. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
Comunicar al empleado las observaciones que estime conducente para evitarle daños o perjuicios, prestar colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. Entonces, ser los primeros solidarios en el caso de un terremoto que se afecten las instalaciones de la empresa, de una inundación, de un incendio. No lo dice la ley, es el acuerdo tácito que existe al tener un contrato de trabajo con una empresa que me está generando a mi empleo, me está generando condiciones de vida, pues yo estoy obligado a ayudar en momentos y a ser solidario en estas situaciones. Mm, También observar el cuidado de las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. También algunas obligaciones especiales que tiene el trabajador, como por ejemplo la trabajadora en estado de embarazo, pues empezar a disfrutar su licencia, como lo dijimos, ojalá una semana antes de la fecha probable de parto. Eh, eh, y obviamente ahí empezar a tomar su licencia de maternidad. Las prohibiciones a los empleadores, o sea, que está prohibido para los empleadores deducir, retener o compensar en algo o tocar en algo los salarios de las personas sin autorización previa por escrito del trabajador o que no sea un mandamiento judicial. Entonces lo hablamos la clase pasada, que solo podemos tocar el salario de los trabajadores cuando el trabajador lo haya autorizado y o cuando tengamos una sentencia ejecutoriada por un juez de la República mediante un fallo que permita el embargo salarial. Entonces, ahí sí podemos, sin ni siquiera, si no le queremos contar al trabajador, no le contamos, pero ya ahí podemos, estamos autorizados a atacar el salario. De otra forma, el salario es intocable. O sea, sin autorización de él no es que vamos a descontarle para la fiesta de Navidad, vamos a descontarle para la fiesta de los niños, vamos a descontar. No, eso está prohibido sin autorización escrita del trabajador. Eh, Respetar obviamente los salarios, las deducciones, las retenciones, las multas, las cuotas sindicales, todo esto que puede llegar a hacerse como descuento de un salario, los préstamos, las libranzas, las cuotas sindicales cuando están afiliados a un sindicato. Todo esto sí se puede hacer siempre y cuando esté escrito en un acuerdo que el trabajador firma, en un consentimiento que la aprueba. Obligar a los trabajadores a comprar mercancías o víveres que el empleador venda o produzca, eso está prohibido. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se le admite al trabajo como especie de un soborno, porque se le recibió en el trabajo, eso es un delito. De hecho, a nivel estatal sucede que los alcaldes y gobernadores a veces incurren en cosas como esa, los senadores de aprobar un puesto y después exigir que parte del salario sea pagado a ellos, eso es un delito. También a los empleadores se les prohíbe limitar o presionar a los trabajadores en su derecho de asociación, o sea, no tiene por qué darnos pánico ni temor el hecho de que un trabajador se quiera asociar de manera colectiva con un grupo de compañeros y formar un sindicato, formar alguna situación como esa. Eso no debe preocuparnos ni asustarnos, no es nada terrorífico, es cuestión de darle manejo profesional al tema. Importante que no se deben imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso, político o impedir el derecho al sufragio. Y en esto de las obligaciones religiosas o políticas, yo no puedo pedirles hacer una reunión con un político ahora que vienen elecciones y obligarlos a todos a ir, eso pena de despedirlos del trabajo. Eso no lo puedo hacer porque ante una demanda estoy en graves problemas al violar el libre derecho que las personas tienen a decidir por quién elegir, a quién elegir o quién cree en la libertad de cultos.
También nada de publicidad política ni propaganda política dentro del trabajo, bajo ninguna razón. Las empresas deben declararse neutras en esos temas a fin de justamente evitar primero que se le dañe su clima organizacional y segundo, que viole los derechos que las personas tienen a eh, tomar decisiones libres. Hacer o permitir rifas o colectas o cosas, eso también está prohibido. Eh, en las certificaciones laborales, a veces hay empresas que lo hacían, eso está ahora prohibidísimo, y es que, por ejemplo, una persona se iba en las peores condiciones de una empresa porque había violado las normas, porque no había tenido los desempeños competentes necesarios para la empresa y la gente no tenía ninguna objeción en expedir una certificación contando todas esas cosas. Eso lo prohibió la Corte. La Corte dijo, eso va en contra del buen nombre de las personas. Que cada empresa contrate al que quiera y pruebe si es bueno o no, pero no estamos autorizados a dar una mala referencia laboral de alguien. Está prohibido. Entonces, crear como listas negras de trabajadores para que otras empresas no los contraten, por ejemplo, eso está prohibido porque eso atenta contra el derecho que las personas tienen al buen nombre y a la dignidad, que lo vimos la semana pasada cuando vimos los derechos constitucionales. Ejecutar cualquier cosa que dereche los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad, por ejemplo. Mm, También son prohibiciones de los trabajadores. Están en el artículo 60 del Código Sustantivo de Trabajo y es, por ejemplo, sustraer o llevarse de la empresa o taller partes o elementos de trabajo o productos elaborados sin permiso del trabajador, sin una constancia firmada. Eso puede ser causal de despido inmediato. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias alucinógenas también es razón de despido. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, entonces cero armas, ni plásticas, ni de juguetes siquiera. Faltar al trabajo sin justa causa, o sea, no avisar que pasó algo, eh, tiene alguien de la familia enfermo o él mismo está enfermo o se le presenta un accidente, alguna cosa, hay que avisar de alguna manera y hoy en día que hay tantos medios para comunicarnos, pues como que no hay excusa para uno no ir al trabajo y no decir nada. Eso es grave. Mm, o en casos de huelga, pues, o cuando se debe abandonar el puesto de trabajo, etcétera, pero hay que avisar. Disminuir el ritmo de trabajo. Hay gente que se ponen de acuerdo y dicen, vamos a bajar el ritmo de trabajo para que nos aprueben tal cosa, para que nos suban el salario. Eso está prohibido. Eh, Hacer colectas, rifas de suscripciones, etcétera, vender cosas dentro de las empresas también está prohibido. Coartar para la libertad para trabajar o para no trabajar o para afiliarse a un sindicato o no, para pertenecer a él o retirarse. Todo eso también está prohibido. La gente debe tomar libremente las decisiones y sacar los elementos de trabajo o darles otro uso al destinado por el empleador, a los elementos o máquinas de trabajo. Las terminaciones de contrato por justa causa, pues hay varias razones para terminar un contrato. Lo vimos la semana pasada algunas. Aquí vamos a ver específicamente estas que contempla el Código Sustantivo de Trabajo y, por ejemplo, haber sufrido engaño por parte del trabajador, la gente que ha mentido con sus certificados falsos de educación, o tendientes a obtener un provecho indebido y son, por ejemplo, cuando presentan incapacidades falsas. La incapacidad es un documento público y privado y la falsedad en ese documento es un delito que tiene castigo punitivo de cárcel, incluso porque es falsedad en documento público y privado. Entonces, eso, por ejemplo, puede ser una causal de despido.
toda la violencia, el maltrato que se pueda ocasionar al, al jefe o al dueño de la empresa o a su familia, al personal directivo, a los compañeros de trabajo. Eso es causa de despido. Obviamente estos despidos de los que estamos hablando no se pueden hacer sin haber cumplido el proceso, el debido proceso del que hablamos la semana pasada, es decir, sin haberlo escuchado en descargos, con dos testigos, haber levantado un acta, haber llevado el caso al comité de convivencia, etcétera. Pese a la dificultad de la falta, igual tenemos que hacer el proceso. También los actos de violencia en que incurre el trabajador fuera del servicio puede ser que se encontró con su jefe en la cancha de fútbol y le puso la mano porque estaba muy bravo, porque alguna cosa o lo trató mal a él o a su familia o a los socios o a los jefes, etcétera. Eso también es causa de despido. Cualquier daño material que haga en los edificios u obras o materias primas también le genera un despido inmediato. O a todos los elementos relacionados con el trabajo, toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas, son razones para cancelar de manera unilateral e inmediata un contrato de trabajo. Todo acto inmoral que cometa el trabajador en el sitio de trabajo también, y cualquier violación grave a las obligaciones que están en el Código Sustantivo de Trabajo, o, por ejemplo, las faltas graves que se hayan reglamentado en el reglamento interno de trabajo, obviamente que estén claras en el Código Sustantivo de Trabajo o en alguna ley expedida por el Estado para tal efecto, que el trabajador cometa alguna falta contra esa ley, da una razón para despedir. Y en la terminación, por justa causa, pues también hay otras como que, por ejemplo, la detención preventiva del trabajador por más de 30 días. Eso tenemos que esperar ese tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que la justicia se equivocó y lo llevó, por ejemplo, por un homónimo o le achacaron, pero sé que hay otra palabra, le indulgaron un delito que no cometió, por ejemplo, y por esa razón fue detenido. Entonces no podemos terminar el contrato, pero, pero importante, si es un arresto que exceda 8 días o menos y nosotros nos enteramos o sabemos que fue un arresto por un delito grave cometido, el contrato se termina de manera inmediata. Supimos el caso de un médico hace poco que había cometido pederastia con uno de sus hijos. A pesar de ser médico, el hospital donde trabajaba de manera inmediata suspendió el contrato, porque a pesar de que el arresto era inferior a los 8 días, era una falta muy grave que ameritaba perfectamente la terminación del contrato. También que el trabajador revele secretos técnicos o confidenciales de la empresa, también, obviamente con las pruebas suficientes, el deficiente rendimiento en relación con la capacidad del trabajador y el rendimiento promedio de labores análogas, ojo con eso, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador. Y en esto es importante, ya lo dijimos en otra casa, la razón para despedir más difícil de probar es el bajo rendimiento, porque tengo que probarla con pruebas muy completas y como lo dice el código es hacerle seguimiento a su desempeño con evaluaciones de desempeño trimestrales documentadas, firmadas y comparadas con tareas análogas, es decir, con labores similares. Yo tengo que comparar esos rendimientos, hacer curvas, hacer gráficas, todo para llevar ante un juez y comparar que de entre dos asistentes contables, por ejemplo, este procesa las 80 facturas diarias porque cuenta con las mismas herramientas de este que solo procesa 20 diarias, por ejemplo.
pero hacerle un seguimiento, un estudio, llamar la atención por ello, hacer retroalimentación y dejar prueba de todo ello antes de entrar en un despido. También cuando a las personas se les pide que elaboren, que hagan una tarea y una vez y no lo hacen y se les da más plazo y tampoco lo hacen y vuelve y más y así sucesivamente y se vuelve como un círculo vicioso, pues eso también es probado, es una causal de despido. Eh, todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento, ojo, que perturbe la disciplina del establecimiento. El señor que fuma, él puede seguir fumando siempre y cuando lo haga en sus minutos u horas de descanso. Ya otra cosa es que yo ya le dije que aquí está prohibido fumar dentro de las instalaciones y él saca su cigarrillo y fuma. Y le hemos llamado la atención y lo hemos dejado por escrito y lo hemos aclarado 1000 veces que no se puede y el señor persiste. Eso es otra cosa. Pero la razón de despido no puede ser que fuma. La razón de despido es que fuma dentro de las instalaciones de la empresa donde está expresamente prohibido hacerlo. Eso es otra cosa. Y la renuencia del trabajador a aceptar medidas preventivas, profilácticas o curativas para evitar enfermedades o accidentes. O sea, hay trabajadores que conscientemente no usan sus elementos de protección personal y se exponen a quemaduras con químicos abrasivos, a cortes con máquinas, a caídas muy grandes por no tener todos los elementos, las slingas, los cuerdas de vida, etcétera. Pero lo hacen conscientemente, lo hacen a propósito, o sea, no se los ponen porque consideran que no lo necesitan, pero el no usarlo y al habérselos entregado y el haber firmado y aceptado no usarlo, si él firma un consentimiento que no las quiere usar y es consciente de todo, esa prueba sirve para un despido inmediato y una demanda ante un juez. También la ineptitud del trabajador para realizar la labor, pero esto tiene que ver también con el desempeño, tiene que estar muy bien documentado y procesado. El reconocimiento del trabajador de la pensión de invalidez, de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Entonces es importante acá que una cosa es la resolución de pensión y otra cosa es el pago de la primera mesada de pensión. Son dos cosas diferentes. Entonces, a las personas les puede llegar la resolución de que les van a, del reconocimiento de su pensión, pero ahí no podemos despedir, porque entre el reconocimiento de la pensión y el pago de la primera mesada pueden pasar hasta 6 meses. Ahora es menos, ahora es hasta un mes, por ahí 2 meses máximo, pero hay casos en los que ha llegado a 6 meses. ¿Qué pasa si yo despido con esa resolución nomás? Que pongo en peligro el principio constitucional que vimos la clase pasada de que la persona tenga ingresos mínimos vitales y móviles. Es decir, que yo estoy poniendo en riesgo su vitalidad, su vida, al cortar sus ingresos y su pensión no ingresar a sus fondos. Entonces, hasta que no se reconozca la primera mesada, es mejor no terminar el contrato para evitar que la Corte nos diga que pusimos en detrimento la calidad de vida de esa persona al cortar sus ingresos y dejarlo expuesto a, eso se llama la miseria, no sé qué, tiene un nombre. Entonces, mejor nos cuidamos y esperamos a que haya el pago de la primera mesada y ahí sí terminamos contrato por justa causa. O sea, ahí no tenemos que entrar a indemnizar ni nada, sino ahí terminamos y hasta luego. Importante, dice, bueno, la enfermedad que un trabajador tenga, que sea contagiosa o crónica, que supere los 180 días de incapacidad, obviamente que pase todo este tiempo y aquí es importante aclarar que estos se llaman fueros a la protección laboral, fueros a la protección reforzada a la estabilidad laboral. Se llama así cuando una persona está enferma, por la causa que sea, no la puedo despedir tan fácil. Tengo que primero conocer las razones por las que se enfermó, hacerlo evaluar por un juez laboral, verificar
verificar el nivel de afectación que tiene en su salud, esperar a que se cumplan estos 180 días. A partir de ahí ya nadie paga las incapacidades, se supone que debiera pagarlas el fondo de pensiones a partir de ahí, pero no las paga. Así que para despedir se pide permiso ante un inspector de trabajo y el inspector le va a pedir que pague 6 meses de indemnización adicional, 6 meses de salario al trabajador de indemnización adicional a la indemnización por un despido injusto. Entonces, y obviamente aquí toca tener mucho cuidado porque primero hay que verificar que la persona la podamos reubicar, verificar que definitivamente con su condición física actual no hay ninguna labor que pueda desempeñar en la organización, que su condición física impide completamente cualquier labor para dentro de la empresa, etcétera. Hay que hacer una cantidad de procesos antes de tomar la decisión de ir despidiendo, porque si es que está enfermo y toca despedir, quieto ahí, porque ahí hay una protección reforzada a la estabilidad y eso puede ir a una demanda y la corte fallar y hacerlo reubicar nuevamente y pagarle brazos caídos y pagarle una cantidad de cosas. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. También el trabajador debe dar, el empleador debe dar el aviso al trabajador con una anticipación no menor de 15 días. Este artículo fue quitado del código. Hoy en día no estamos obligados como empleadores a dar preaviso al trabajador. Podemos hacerlo el mismo día, sentarlo, obviamente hacerle la entrevista de trabajo, como lo hemos visto en otras clases, de manera humana, de manera agradable, que no sea traumático el tema, y decirle que ese mismo día debe salir de la empresa con su liquidación ya en sus manos. También otras causas, y por parte de los trabajadores también pueden dar por terminado el contrato por justas causas, pero es muy difícil que yo tengo justa causa para terminar y que me van a indemnizar. Obviamente lo que tengo, pruebo la justa causa y me voy, listo, no hay como, seguramente se puede probar y de todo, pero es muy difícil. Entonces, el haber sufrido engaño por parte del empleador, los empleadores también engañan cuando prometen un salario, prometen cosas y no las cumplen. Los malos tratos, los actos de violencia, los que pueda incurrir un empleador contra un trabajador o contra su familia, o dentro o fuera del servicio. Eso también es una causa para terminar contrato. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito. Y aquí es importante que, por ejemplo, hubo personas que preguntaron que si es un contrato de manejo de confianza y se enteran que se está cometiendo un delito o se está faltando a la ética, ¿se puede denunciar o no pese al contrato que tienen? Sí, claro, se puede denunciar, y si no estamos incurriendo en complicidad del delito, y algún día vamos a tener problemas cuando eso se descubra. Entonces, importante también esto. Eh, perdón. También dice que cualquier acto del empleador que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito, ya lo dijimos, o faltar a sus prácticas religiosas o éticas o convencionales, etcétera, eso también es una causal. También todo lo que ponga en peligro la seguridad y la salud del trabajo del trabajador, que porque en razón del desempeño de sus labores, el trabajador puede decir: yo mejor termino aquí mi contrato porque se está afectando mi vida y mi salud con estas funciones. Y toda maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio y sin razones válidas. El internet de mi casa se cayó por completo y me sacó sin piedad. Entonces, Ahí sí la escuchamos. y ven mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora.
Ay, bueno, les reitero mis disculpas. Son cosas que se le salen a uno completamente de las manos. Entonces estábamos viendo las terminaciones de contratos por justa causa. El de deficiente rendimiento ya dijimos que se puede, hay que tener cuidado para poderlo probar. La ineptitud de labor que tiene también que ver con el desempeño, la enfermedad contagiosa, también ya lo vimos. Perdonen, pero es que cuando me sacó por completo. Entonces, por parte del trabajador estábamos viendo las justas causas de terminación. Entonces, pues todas las circunstancias que el trabajador considere que violan el contrato de trabajo abiertamente y que ponen en peligro su seguridad y su salud, eso son causales para que se termine el contrato. Entonces, a veces los empleadores exigen que los trabajadores presten sus servicios en otros sitios, en lugares diversos, en condiciones diversas a las contratadas. Y acá hay que aclarar que hay unas condiciones en las que el empleador puede modificar el contrato sin que afecte la parte básica del contrato, es decir, salario, lugar de prestación del servicio, condiciones, etcétera. Sin que afecte esas partes básicas, el empleador tiene autoridad para modificar el contrato. De otra forma, debe hacerlo de común acuerdo. Y si el trabajador está de acuerdo con estos cambios, firmar un otro sí o firmar un adendo al contrato que permita cambiar algunas condiciones referentes a lo básico que puede ser salario, ubicación, horario, etcétera. Mm, Cualquier cosa que viole estas cosas de las que hemos hablado, pues constituye una falta grave eh, que califica al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral eh, y sin que medie ninguna cosa. Eh, la idea es que la parte que termina el contrato debe manifestar a la otra en el momento de la extinción la causal o el motivo de la terminación. Y en esto tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros como gerentes de recursos humanos o directores de recursos humanos o que tengamos que ver con este tema, eh, tenemos que dar por terminado un contrato de trabajo y tenemos que entregarle la carta al trabajador diciéndole que no va más. Solo tenemos una oportunidad para demostrarle al trabajador cuál es la causa por la que estamos terminando el contrato de trabajo. O sea, yo no puedo ahí alegar, o yo puedo alegar todas las causas que quiera, 5 o 10 causas. ¿Qué pasa en caso de una demanda? El juez va a decir, pruébeme estas 10 causas que usted puso aquí como razones para terminar el contrato de trabajo. Si yo no las puedo terminar, yo no las puedo probar, el juez va a decir, aquí este despido es ilegal. Y aquí no hay razones para que haya un despido y como persisten las razones por las cuales esta persona fue contratada, debe ser reinsertada a su trabajo nuevamente. Entonces, el único momento que hay para poner en una carta de terminación de contrato de trabajo la causal es una sola. Entonces, yo puedo poner varias, pero como les digo, siempre y cuando las puedo probar. Después de este momento, yo no puedo alegar otras causales ni agregarle ni quitarle. Por ejemplo, decir, es que lo despedimos por desempeño ineficiente. Y en la demanda iré a decir, es que el señor también robaba. Y el juez me va a decir, esto no está en la carta de despido, así que esa causal no va. Entonces, importantísimo esto. Una sola vez tengo oportunidad de hacerle saber al trabajador por qué razón le estoy terminando su contrato, con una causa que yo pueda probar ante una demanda o con varias causas si todas las puedo probar. De otra forma, es mejor casi que indemnizar a no tener una causa suficientemente probada. Por esa razón es que hago tanto énfasis en que debe ser por escrito las evaluaciones de desempeño, los llamados de atención, los descargos, etc. Héctor Canchalá, te escuchamos si es algo muy corto o si no lo dejamos para el final. Cuéntanos. Buenas noches, ¿sí me escuchan, profe? Sí, sí, señor. Eh, una pregunta, yo tenía
digamos, en una empresa lo exigen bastante a uno, digamos. Tengo dos cositas. Eso se puede hacer. Siempre y cuando esté en el contrato de trabajo, que su trabajo tiene y esté en su descripción de puesto. Entonces, usted le debieron entregar una descripción de puesto donde dice cuáles son sus labores. Siempre y cuando estén ahí escritas y aclaradas que esas son sus labores, se las pueden exigir. Ah, ya. Y digamos, eh, hay un límite, ¿no? De exigencia. Digamos, el jefe le exige más. Y si, digamos, no cumplió lo que él quiere, ¿es una causal de despido también o no? No, no, porque como le digo, tendría que entrar a probar de manera muy clara, con pruebas muy bien argumentadas, que tú estás presentando un desempeño ineficiente. Y eso es con evaluaciones de desempeño, donde tú firmas que fuiste deficiente, que no cumpliste las expectativas y los planes y las metas que tenían para tu puesto, que se llamó la atención, que se hizo descargos, que se comparó ese desempeño con labores análogas y que aún así no cumplía. O sea, cuando se reúnan todas esas pruebas, ahí sí pueden entrar a despedir, pero antes no. Ya, gracias, profe. Listo. Vamos a continuar entonces en la terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Cuando esto sucede, va envuelta la condición de que se incumplió lo pactado y hay una indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable y esto tiene que ver con lucro cesante y daño emergente. Lucro cesante es que yo dejo cesar, es que para. Entonces, para el lucro, para mi fuente de ingresos, digámoslo así, y surge un daño, que es el daño emergente. ¿Cuál es el daño emergente? Es que yo ya no puedo trabajar. Por ejemplo, si yo tuviera un carro público y me estrellan, ahí también hay lucro cesante y daño emergente. O sea, yo dejo de recibir lo que el carro producía, pero también surgió un daño del carro. En un despido pasa lo mismo. Yo dejo de recibir lo que me pagaban por salario, pero también me ocasionan un daño y es que se va en detrimento mi calidad de vida. Por esta razón, se han establecido las indemnizaciones para los despidos. Entonces, por en caso de terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, da lugar a la terminación y debe, se le debe pagar una indemnización al trabajador en algunas condiciones que señala la ley. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? En contratos a término fijo, ¿qué pasa en los contratos a término fijo? Si, por ejemplo, el contrato era 6 meses y yo le pasé la carta común y corriente cuando empezó el mes quinto y le dije que cuando iba el mes sexto terminábamos contrato y no íbamos más. Pero resultó que en el mes quinto, a los 3 días, decidí terminarle el contrato porque definitivamente la situación se salió de las manos. Pero como no tengo una justa causa aprobada, ¿qué tengo que hacer? Indemnizar por esos 27 días que le faltan. Si ya le pasé la carta para terminarlo al mes sexto, pero resulta que se me olvidó pasarle la carta. Y vamos en el mes quinto, en el día 28. Pues ese contrato se renovó automáticamente y ya no tengo que indemnizarlo solo por esos 2 días que faltan para terminar los 6 meses, sino por los 6 meses completos que se renovó el contrato de manera automática. Entonces, es importantísimo cuando hay contratos a término fijo, de estar muy pendientes de los desempeños, de todas las condiciones para saber si le damos continuidad o no al contrato y en qué término le damos continuidad. Es decir, lo vamos a renovar, pero eso va por escrito. Recuerden que en el contrato a término indefinido, todo va por escrito. Perdón, a término fijo, todo va por escrito. La renovación, si lo vamos a renovar, si lo vamos a cancelar, a cuánto tiempo lo vamos a renovar, etcétera. Eso en el contrato a término fijo. El valor que falte por cumplir el plazo estipulado en el contrato, ni más ni menos. Y si se renova automáticamente, tenemos que pagar esos 6 meses o el tiempo que se haya pactado. También en los contratos por obra o labor, pues la indemnización no puede ser inferior a 15 días y el lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada.
pero pues no puede ser inferior a 15 días. Y en los indefinidos, pues tiene unas connotaciones especiales y esto se cambió con el decreto ley 982 del gobierno Uribe en el año 2002, que cortó de un machetazo todas las indemnizaciones que existían antes, que eran muy generosas y que compensaban en gran parte todo el esfuerzo que un trabajador hace en una empresa. Entonces, aquí lo dividieron en dos y dijeron que cuando un trabajador gana más de 10 salarios mínimos, entonces tiene derecho a 20 días de salario por el primer año y 15 días por año subsiguiente al primero o proporcional. ¿Qué significa proporcional? Que si trabajó 5 años completos, pues tiene 20 días por el primero y 15 por los 3 restantes y el otro proporcional al tiempo trabajado. Se dividen esos 15 días con una regla de 3 entre los días trabajados del siguiente año. Eso cuando se gana más de 10 salarios mínimos. Cuando se ganan menos de 10 salarios mínimos, hay 30 días por el primer año y 20 días por año subsiguiente al primero. Ojo, esto es la indemnización por despido injusto, diferente a las prestaciones sociales que estén causadas por el trabajador al momento del despido. Entonces, son dos cosas diferentes. Hay gente que dice, no, como yo ya le pagué una indemnización y le salieron 80 millones, pues ¿qué más quiere? No, una cosa es la indemnización y otra son las prestaciones. No las podemos ni confundir ni mezclar. Son dos cosas diferentes, así como las incapacidades y las vacaciones no las podemos ni confundir ni mezclar. Aquí también las indemnizaciones y las prestaciones no se pueden ni confundir ni mezclar. Cuando se demora uno en el pago de una indemnización o de o, por ejemplo, en los salarios o en las, ¿cómo se llama? En las cesantías, hay multas y hay multas muy graves. Y con las cesantías hay que tener una condición especial y es que solo se le pueden entregar al trabajador en las condiciones que contempla la ley para compra de vivienda, educación superior y creo que no es más. Nada más. ¿Por qué? Porque cualquier otra entrega que yo le haga al trabajador sin cumplir los requisitos legales para ello, el trabajador puede alegar que no se las entregue. De hecho, él no puede decir eso. La ley dice y asume que no se las entregue. Y al no habérselas entregado, la sanción para la empresa es un día de salario del trabajador por cada día que ha transcurrido desde el momento en que debí consignarlas en un fondo de cesantías o debí o qué era lo que tenía que hacer y no hice. Entonces, importante esto, que hay una cantidad de multas que deben tenerse en cuenta. Entonces, la idea es que las indemnizaciones se paguen el mismo día que la gente le estamos terminando el contrato. O sea, no vamos a esperar y no hay una ley que diga que hay que esperar 15 días. Hay empresas que dicen, no, yo tengo 5 días hábiles, yo tengo 20 días hábiles. Y le dije hace poco a una empresa que asesoro, no tiene ningún día hábil. Debe entregarle el mismo día. Demuéstrame dónde dice que tiene todo ese tiempo. Dice, en alguna parte debe decir, no dice en ninguna parte. Entonces, como que existe el mito que se tiene tiempo, pero realmente no se tiene tiempo. Entonces, puede ser que el trabajador se espere, pero puede ser que demande y incurramos en pagos de salarios por cada día que demoremos, tanto los pagos de indemnizaciones como los pagos de cesantías que no se pagaron dentro de los términos legales que correspondían, por ejemplo. Alejandro González, salvo si es algo muy corto y si no al final te doy tiempo. Profe, buenas noches. Una consultica referente a, por lo menos al retiro voluntario. ¿También se contemplan esos tiempos para el pago de la liquidación? Sí, es que no hay, ninguna ley ha establecido tiempos. Yo no sé, imagínate que la gente, todo el mundo, se formó como un mito que hay 15 días hábiles. Pues déjeme decirle que hemos buscado por todos los recovecos del mundo y no hemos encontrado ninguna ley que diga que hay 15 días hábiles.
¿Qué se espera? Que si yo renuncié de manera voluntaria y necesito mis prestaciones, a mí me las deben pagar casi de inmediato. O sea, yo pasé hoy mi renuncia, por más tardar venga mañana o pasado por sus prestaciones, ¿cierto? O se las consignamos en una transferencia bancaria, etcétera. Pero en alguna parte alguien se creó como que había un tiempo, pero realmente no lo hay. Entonces, debe ser de manera inmediata. Y ustedes que van a ser directores de recursos humanos, jefes, gerentes, etcétera, es mejor hacerlo de manera inmediata, a fin de evitar multas y cosas más adelante. Profe, disculpe, pero es que incluso yo creo que hasta incluso el mismo Ministerio de Trabajo tiene esa confusión, porque ¿qué pasa? Cuando lo echan a uno, eso ahí sí, a usted le avisan media hora o una hora al terminar su jornada laboral, vea, usted está despedido, lárguese y tenga, firme y ya le pagamos todo. Pero Mm. cuando uno renuncia voluntariamente, eso le toca que mamarse unos hasta 15, 30 días y uno hace el requerimiento allí y supuestamente que no, que darle un derecho a petición, si no contestan, entonces ahí sí, como agotar todos los medios administrativos, pues, pero tampoco no es que haya una solución al respecto. Sí, no hay una norma, o sea, la Corte ni nadie ha dicho, mire, tiene 5 días y de ahí no se pasa, o tiene 15, no, lo dejó como a mera liberalidad de las empresas y unas se toman más tiempo que otras. Ahí tocaría que seguramente con algún fallo de una demanda muy poderosa entren a regular el tema, pero por ahora no está regulado. Sí, señor. Entonces, en las indemnizaciones por falta de pago también, cuando un trabajador se niegue a recibir, por ejemplo, todo lo que le tienen que consignar por indemnización y como no está de acuerdo, no lo recibe. Ojo con esto. Recuerden que hablamos la semana pasada de la irrenunciabilidad a los derechos laborales. Yo puedo recibir, firmar, todo. Y puedo salir de ahí, irme para la oficina del inspector de trabajo y poner una demanda laboral, un proceso laboral ordinario. El haber firmado no me hace perder nada con respecto a mis derechos laborales porque son irrenunciables y lo vimos y le hicimos énfasis la semana pasada hasta el cansancio. Así que, conociendo que son irrenunciables, yo puedo recibir mi indemnización, firmar, irme para el abogado y decirle, mire, esto fue lo que me dieron con lo que yo no estoy de acuerdo, y el abogado me dice, sí, metamos un proceso laboral ordinario. Y se va a proceso. Claro que después cuando se vuelva a hacer el ajuste, cuando se vuelvan a hacer las cuentas y cuando el juez falle y de todo, me descuentan lo que ya me dieron, sí, claro, pero seguramente, pero yo no he perdido ningún derecho con haber firmado, por ejemplo. Entonces, cuando el trabajador no firma, ¿qué se hace? Se consigna ese dinero, se recurre a un juzgado laboral que autoriza una cuenta judicial para consignar ese dinero. Entonces, importante saber que se puede hacer de esa manera. Mm, También es importante manifestar el motivo de la terminación, ya lo dije, que se manifiesta una sola causa, porque después, oh, porque después no se puede alegar ninguna otra causa. Entonces, en el momento en que despido, manifiesto la razón por la que estoy despidiendo, porque después no puedo manifestar otra cosa. Entonces, pues también hay diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Son dos cosas diferentes, incluso están reguladas por dos leyes diferentes. Entonces, el teletrabajo lo regula la ley 1221 del 2008 y habla de las condiciones del teletrabajo, y la ley 2088 del 2021 habla del trabajo en casa, que fue debido a la pandemia que se empezó a regular esta parte. Entonces, en la plataforma encontrarán este documento que hace claridad entre una y otra, qué cosas trae cada ley y cómo beneficia a cada persona. Los periodos de prueba también es importante que queden por escrito, y el periodo de prueba obviamente no puede ser superior a un tiempo, y ese sí está aclarado por la ley, y lo que busca pues es apreciar y conocer al trabajador en sus capacidades durante un tiempo de prueba, como se llama. Pero hay una cosa importante ahí y que debemos aclarar, y es que en periodo de prueba yo puedo despedir sin indemnización,
Pero yo lo que no puedo hacer es empezar a contratar gente cada 3 meses, tenerla 3 meses, despedirla y volver a contratar y otros 3 meses, porque ahí sí en una demanda me coge la corte y me aprieta el cuello. Entonces, por favor, quien tenga su micrófono prendido lo apaga. Ahí sí no, eso es lo que no puedo hacer. Pero el trabajador también está en todo su derecho de dar por terminado el contrato en el periodo de prueba, porque el trabajador puede también no adaptarse, porque puede encontrarse que ese no es su sitio, que eso no es lo que quiere hacer. Entonces, decir yo no quiero permanecer más acá. Pero ojo, una cosa es que yo lo despido en periodo de prueba sin indemnización, pero con prestaciones sociales, porque las prestaciones sociales empiezan a causarse a partir del primer día que el trabajador entra a trabajar a la empresa. No me importa si trabajó 15 días, esos 15 días le generan prestaciones sociales. Entonces yo lo despido sin indemnización, pero con sus prestaciones. Entonces, el periodo de prueba debe quedar por escrito cuánto es, no puede exceder a 2 meses, en contratos inferiores a un año, pues no puede ser superior a la quinta parte del periodo contratado, que no exceda de 2 meses. En el periodo de prueba pues es válido únicamente para el primer contrato, no es que si lo renuevo cada 6 meses, vuelvo y lo pongo en periodo de prueba y vuelvo y otra vez puedo despedirlo, no, es solamente válido para el primer contrato en el caso de contratos a término fijo. Se puede extender el plazo de la duración del periodo de prueba de común acuerdo entre las partes sin que exceda los límites legales. Y se puede dar también por terminado de manera unilateral en cualquier momento sin previo aviso. Y el trabajador en periodo de prueba goza de todas las prestaciones, ya lo dijimos. Y también la dotación la recibe toda persona que gane menos de 2 salarios mínimos. Entonces están obligados a recibirla y a usarla para desarrollar labores propios y la idea es que la empresa les haga firmar un documento donde se comprometan a usarla para protegerse y como una obligación. No reciben dotación los trabajadores transitorios o accidentales, es decir, quienes tengan contrato transitorio o accidental, que lo vimos hace 8 días y que hoy también lo vimos y que dijimos que dura menos de 30 días, entonces esas personas no reciben dotación. La dotación y alcanzado pues es de manera gratuita, se entregan 3 por año y se usa para las labores propias del empleo. Esa dotación no constituye salario ni factor salarial. El empleador define el tipo, el diseño del calzado y la ropa, lo más conveniente al trabajador basado en las funciones que desarrolla, en el clima y medio ambiente en que desarrolla su trabajo, los instrumentos y materiales que tiene que manipular, importante. Se entregan en abril, en agosto y en diciembre. Y se entrega al trabajador vinculado por contrato que haya laborado por lo menos 3 meses en forma ininterrumpida antes de la fecha de cada suministro y se le entrega para trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También las prestaciones sociales, lo vimos la semana pasada, que son también irrenunciables y son remuneraciones adicionales para mejorar el nivel de vida de las personas. Para eso están la prima de servicio, la dotación, la cesantía, las vacaciones, los subsidios familiares que otorga la ley a quienes ganan menos de 4 salarios mínimos. Para efectos de liquidar un año laboral se cuentan 360 días y los meses son de 30 días todos para efectos laborales. No hay meses ni de 31 ni de 28. Todos son de 30 días. Las prestaciones sociales no pueden cederse porque son un derecho irrenunciable y el empleador está obligado con esta parte. Son inembargables en su totalidad siempre y cuando que no haya un fallo judicial de una cuota alimentaria, por ejemplo.
Si hay pendiente una cuota alimentaria y el trabajador su salario no le alcanza, sino que toca recurrir a sus prestaciones sociales, se hace, siempre y cuando que no exceda más del 50% de las prestaciones, o en cooperativas que el empleador tenga créditos, por ejemplo. Pero se pueden embargar hasta en un 50%. Acá, el contrato de aprendizaje, también lo habíamos visto, tal vez ya se habla de que es un contrato para personas que están adquiriendo la formación profesional, técnica o tecnológica. Se busca que sean mayores de 14 años y que tengan completos sus estudios primarios y secundarios. El empleador es patrocinador mientras la persona está en su etapa lectiva, es decir, de aprendizaje, y luego la persona pasa a trabajar, a hacer su práctica, y mientras está en la etapa lectiva gana el 50% de un salario mínimo, y cuando está en la etapa práctica gana el 75% de un salario mínimo. Esto también ha quedado a discreción de las empresas. Hay empresas que, por ejemplo, pagan el salario mínimo completo o más en periodos de práctica. Eso, o sea, mientras no paguen menos, no hay problema. Eso no se llama salario, no constituye salario, no se pagan pensiones, solo se pagan los aportes a salud y a ARL, y es como un auxilio, eso tiene un nombre incluso, un auxilio de sostenimiento, creo que se llama. Es importante dejarlo claro, apoyo de sostenimiento o auxilio de sostenimiento, y se busca que garantizar el proceso de aprendizaje, pero no es salario. No puede pasar 2 años una persona en periodos de prácticas universitarias o 1 año en periodos de prácticas técnicas o tecnológicas. Importante y claro, por cada 20 trabajadores, una empresa debe tener mínimo un practicante del SENA, y si no, tiene que monetizar lo que es la cuota que debería por no haber contratado el aprendiz. El trabajo extra o suplementario, entonces, es el que excede a la jornada laboral ordinaria y se remunera con un recargo que depende del tipo de hora extra. Hay una tabla que la vamos a ver. La idea es el tiempo que el trabajador elabora después de que termina su jornada laboral ordinaria. Se toma como referencia la jornada para determinar si existe trabajo extra o suplementario del que se pactó entre las partes, y puede ser máxima legal o una menor que se conoce como jornada laboral ordinaria. Es importante tener en cuenta que el día en Colombia, el día laboral en Colombia va de 6 de la mañana a 9 de la noche, cosa que personalmente tengo diferencias al respecto. Y el trabajo nocturno va de 9 de la noche a 6 de la mañana. Les recomiendo mucho leer el tema de ritmos circadianos, que hace poco ganó un premio Nobel de Medicina, en el que hablan de que nuestro cuerpo funciona mejor y trabaja mejor mientras el sol está funcionando, o sea, de 6 a 6. Así que el día que va hasta las 9 de la noche, porque la idea es que una empresa que necesite que le trabajen horas extras adicionales a las 2 que manda la ley, o sea, se dice que debe trabajar 2 diarias y completar máximo 12 a la semana, pero si se requiere que sean más de ahí, se debe pedir permiso al Ministerio de Trabajo. Las horas extras siempre deben estar autorizadas por el empleador y conscientemente autorizadas por el empleado, es decir, que él haga un consentimiento de que se las quiere prestar. O sea, no pueden ser obligadas, no pueden ser nada, deben ser de mutuo acuerdo aceptadas. Esta es la tabla para liquidar las horas extras. Entonces, las horas extras diurnas ordinarias con un 25%, las horas extras nocturnas ordinarias con un 75%, el recargo por hora nocturna ordinaria con un 35%, la hora extra diurna dominical con un 200% y la hora extra nocturna dominical con un 250%. Tomamos el salario de la persona,
lo dividimos en 240, es decir, 8 días, perdón, 8 horas por 30 días da 240 horas, lo dividimos, eso nos da el valor de la hora ordinaria normal y esto lo multiplicamos por estos porcentajes a fin de obtener los valores de las horas extras de acuerdo al momento en que el trabajador las haya prestado. Los descansos, es importante respetarlos, ya dijimos en la clase pasada, no llamar al trabajador, no pedir informes, dejarlo descansar. El dominical, pues es un descanso que el trabajador tiene, y él tiene descanso de 24 horas durante el dominical. Se conviene entre las partes el día de descanso, en sábado o domingo, y los días de fiesta obviamente no se interrumpen a la continuidad y se computan como si se hubiera prestado el servicio. Y los compensatorios es que cuando el trabajador trabaje los domingos, que son días de descanso obligatorio, debe recibir un día de descanso compensatorio que dependiendo de la habitualidad, es decir, de los hábitos que se tenga, es optativo o no. ¿Qué significa? Trabajo el domingo es un tiempo extra. Las empresas que acostumbran, yo trabajaste el domingo, te doy el miércoles, el jueves o cualquier día de la semana. Ojo, ahí están pagando tiempo extraordinario con tiempo ordinario. Tiempo extraordinario es el domingo, tiempo ordinario es entre semana. Hasta ahora no ha habido ningún fallo que diga lo contrario, que eso no se puede hacer. La idea que es que mejor se le pague en dinero a la persona tal como manda la ley. Si trabajó 8 horas en festivas diurnas, pues se le completa y se le paga ese tiempo. Y no remunerarlo con tiempo ordinario porque pues no es lo debido por la ley y puede en algún momento reventar. La idea es que el trabajador pueda escoger entre la remuneración por el trabajo dominical o el descanso compensatorio. Pero como les digo, se está pagando porque un día de trabajo, un miércoles, un jueves, un viernes vale menos que un día de trabajo y un domingo. Entonces estamos pagando con tiempo ordinario, tiempo extraordinario. La idea es que que el trabajador pues tenga los descansos que corresponden y el pago compensatorio sea por cada domingo laborado o cada día festivo laborado. La jornada de trabajo, con excepciones a la jornada máxima legal, entonces acá por ejemplo, de labores peligrosas como las tripulaciones de las aeronaves, las personas que trabajan en minas, en socavones muy profundos donde la saturación de oxígeno es muy baja. Esos tienen unas jornadas laborales más cortas. Los adolescentes entre 15 y 17 años se espera que no trabajen más de 6 horas diarias, máximo 30 a la semana. Los mayores de 17 años que no trabajen más de 8 horas diarias, 40 a la semana y máximo hasta las 8 de la noche, o sea, que se les respete ese tiempo. Los turnos temporales o indefinidos son acordados entre las partes durante todos los días de la semana, sin exceder las 6 horas al día y 36 horas a la semana. En este caso, pues no hay recargos nocturnos, dominicales o festivos. El trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado cuando son esos turnos rotativos y las partes de seguridad. Para el cumplimiento de la jornada de 48 horas se puede flexibilizar la jornada diaria y semanal, teniendo como mínimo 4 horas continuas y hasta 10 horas diarias, sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, pero porque se hizo un acuerdo. Entonces, un día se trabajan 4 horas, pero el otro día se trabajan 10 continuas, etcétera. Hay empresas que hacen esas partes. Por ejemplo, supe un tiempo que Bogotá Transmilenio manejaba esos horarios. Trabajaban 4 horas continuas, descansaban, por ejemplo, ese día, pero al otro día trabajaban 10 horas continuas y descansaban. Bueno, son maneras de acomodar el trabajo de acuerdo a las circunstancias de cada empresa. Entonces, listo.
las excepciones en razón a la calidad del trabajador. Y acá viene el tema de cargos de dirección, manejo y confianza. Y al final vamos a ver un video corto para aclarar quién es de confianza y manejo. O sea, no es la asistente contable, no es la recepcionista, no es la secretaria, no es el joven asistente, no es esos cargos de manejo y confianza los que ponemos a trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche y si dice algo de usted de manejo y confianza. No, vamos a tener bien claro con este video que vamos a ver quiénes son de manejo y confianza. Y obviamente aquí está la definición. Entonces dice que los servicios domésticos, obviamente, porque están, ya sea que están en centros rurales o urbanos, labores discontinuas o intermitentes y los de vigilancia cuando residen en el mismo sitio de trabajo. Y los trabajadores no contemplados en estas excepciones con autorización del Ministerio de Trabajo. Pero ojo que aquí viene la definición. Los empleados de esta categoría se distinguen porque ocupan una especial posición jerárquica en la empresa, con facultades disciplinarias y de mando. Ojo, de mando. No están en función simplemente ejecutiva, sino orgánica y coordinativa, con miras al desarrollo y buen éxito de la empresa. Están dotados de determinado poder discrecional y de autodecisión y ejercen funciones de enlace entre las secciones que dirigen y la organización central de la empresa. Entonces son personas con poder, con autoridad suficiente para tomar decisiones importantes y estratégicas al interior de la compañía. No son los coordinadores, no son los mandos medios, esos no son cargos de dirección y manejo. Ay, acá porque no me mostró la que necesita. Perdónenme un segundo. Listo, voy a poner el video. Ustedes por favor me informan si lo están viendo y escuchando de la manera adecuada. ¿Lo escuchan? ¿Lo ven? Profe, se ve, pero no se escucha. O sea, está pausado, no sé. Listo, en este momento está pausado, pero era justamente para eso. Voy aquí a darle algo que se llama compartir el sonido, algo así, y ya les lo vuelvo a poner y me informa, por favor. Listo, ahora sí, profe. Listo, perfecto, gracias. En un contrato de trabajo, ¿qué efectos laborales tiene el pactar que se trata de un cargo de dirección? Los cargos de dirección, confianza y manejo son diferentes a la mayoría de los contratos porque aquí se dan responsabilidades de una dignidad mayor frente a cualquier otro tipo de cargo. Estos están en calidad de representantes del empleador, son jefes de mando, son directores y son, obviamente, como su nombre indica, son cargos de confianza y manejo porque están ante su orden todas las decisiones de la empresa. Son quienes toman decisiones financieras, decisiones administrativas, decisiones operativas y finalmente sobre ellos recae la responsabilidad de lo que ocurra con el personal, con el patrimonio, con las decisiones fiscales, con las decisiones disciplinarias de la empresa. Si algo está mal hecho, ellos responden. Eso en primera medida. Frente a los efectos laborales, tienen mayor remuneración laboral, no devengan lo que debería devengar un trabajador ordinario porque su salario es integral. Ellos, como mínimo, debe establecérseles un salario de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes más un factor prestacional que corresponde al 30%. Ese factor prestacional equivale, o el 30% equivale a lo que serían horas extras, horas suplementarias, recargos nocturnos o diurnos, prestaciones sociales, cualquier tipo de bonificación, comisión, es decir, es integral esa parte. Entonces ese factor prestacional le permite que se compongan esos factores de acreencias para que obviamente se satisfagan esas necesidades, excepto lo que corresponde a vacaciones.
Eso para tenerlo también claro. Es un salario obviamente alto, por eso es absurdo que se le diga al de servicios varios que tiene un cargo de dirección, confianza y manejo. No se le debe mencionar en ese tipo de cargos porque entonces la remuneración debería ser en esa misma medida. Así que la secretaria nunca es de dirección, confianza y manejo, el mensajero nunca es de dirección, confianza y manejo, así que hay que saber distribuir quiénes son los trabajadores de dirección, confianza y manejo. Los pagos de la seguridad social no se dan sobre los 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes o lo que sería ese salario integral, sino sobre la base del 70% de lo percibido, o lo que podría llamarse los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando entendamos que esa es la base del mínima que deberían percibir. Claramente, quien esté bajo ese cargo de dirección, confianza y manejo puede devengar un valor superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes porque dice el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo que como mínimo debería percibir 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que indica que puede ganarse hasta 30 o más salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tienen garantías de todo tipo respecto a los derechos laborales porque son vinculados mediante contrato de trabajo, tienen derecho a indemnizaciones, tienen derecho a seguridad social, tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a licencias, a todo lo que corresponda como trabajadores. ¿Listos? Entonces, vamos a ver las conclusiones de la clase y dice que hay muchas obligaciones que deben cumplir el trabajador y el empleador a fin de mantener unas buenas relaciones laborales y eso es lo que finalmente está encaminado a que cada uno conozca sus límites. Las prohibiciones pues buscan regular justamente esa relación, limitar los posibles abusos que haya por ambas partes, de ambos lados se presentan abusos y obviamente en pro de mantener una excelente relación. Y los contratos se pueden terminar sin justa causa, asegurándose de tener las pruebas de suficientes para la decisión que se argumenta en la carta de terminación y hacer la liquidación adecuadamente. En lo posible buscar asesoría de un profesional porque como lo hemos ratificado en otras clases, nosotros no somos abogados. Entonces, señores, esta era la clase que estaba preparada para el día de hoy.